quiero compartirte 4 premisas de estos mensajes que he compartido. ¿Estás de acuerdo? ¿Te parece? 4 premisas de estos mensajes a manera de contexto y a manera de poder entrar en este tema y entender por qué la rendición es tan importante, pero sobre todo porque hay una dosis muy sutil que atenta contra la rendición. Primer premisa o premisa número 1: la rendición no es un evento enmarcado por una fecha específica. La rendición no es un evento enmarcado por una fecha específica, sino es una acción voluntaria y constante. ¿Qué intento decir? ¿Todos recuerdan el día que rindieron su vida a Dios? ¿Sí? ¿Tienen la fecha anotada? ¿La recuerdas en tu mente? ¿La compartes con la persona que está a tu lado? A ver, vamos a hacer el ejercicio. ¿Recuerdas cuándo fue? 20 de noviembre de 1991. ¿Qué otras fechas? Unos dicen, ni me acuerdo, yo solo me acuerdo que la rendición, familia y amigos que nos están siguiendo, no es un evento enmarcado por esa fecha. La rendición es una acción voluntaria, pero constante. ¿Qué quiere decir? Que no recuerde con ánimo, que no recuerde con cariño aquella fecha. No, por supuesto, qué padre que te acuerdes, qué bueno que recuerdes esa fecha, pero ojo, la rendición no tiene que ver con ese evento solamente, con ese momento, con ese día. La rendición es algo voluntario y constante. ¿Puedes ayudarme a decir? La rendición es voluntaria y constante. No es un evento, ¿ok? No ocurrió un solo momento. A lo mejor hay una fecha que marca el inicio de tu rendición, pero la primer premisa que debemos rescatar de estos mensajes es que es voluntaria y es constante. Nuestro Maestro, nuestro Señor Jesucristo, hizo una declaración y la encontramos en Lucas 9:23, y lo quiero leer de la Nueva Traducción Viviente. Si yo les digo a ustedes, si alguno de ustedes, yo estoy abriendo una oportunidad para que tú decidas. ¿Estamos de acuerdo? Si yo digo, hey, todos ustedes vengan para acá, ¿estoy abriendo una oportunidad de decisión? No, estoy dando una orden o una instrucción. Pero el maestro dijo, si alguno de ustedes abre una ventana de decisión, si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, ventana de decisión, ¿quieres ser mi seguidor? No te está diciendo tú ven y sígueme, como si le dijo a los discípulos. ¿Estamos de acuerdo? Ahí no fue ventana tanto de decisión, ven y sígueme. Pero aquí el maestro hace una declaración: si alguno de ustedes quiere ser mi seguidor, entonces ¿qué tenemos que hacer? Tiene que abandonar su propia manera de vivir, tomar su cruz cada día y seguirme. La rendición es voluntaria y constante. Dios no te va a forzar a que te rindas. Las circunstancias probablemente sí. Las cosas naturales de la vida probablemente te van a obligar a que te rindas. Dios no. Dios te dice, ¿tú quieres ser mi seguidor? ¿Alguno de ustedes está interesado en seguir avanzando y creciendo? ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces es una oportunidad de decisión, pero no solamente fue un día, sino dice, tome su cruz cada día y sígame. Es un evento constante y voluntario. Ahora, esto es interesante, familia, porque cuando dice tiene que abandonar su propia vida o su manera de vivir, yo te quiero preguntar algo. Imagínate que aquí tengo un changuito y aquí tengo un gatito, ¿ok? No voy a pasar a nadie para que me ayude a representar, no. Pero imagínate que hay un changuito aquí y aquí hay un gatito, y yo le digo al changuito, changuito, y me hace, bueno, no sé cómo le hacen los changuitos, pero, y me dice el changuito así como que cara de qué, y le digo, tienes que abandonar tu manera de vivir, changuito. A partir de ahora tú ya no vas a ser changuito, tú vas a ser gatito. Y al gatito le digo, gatito, ¿cómo estás? Y miau, y se arrastra. Los que tienen gato me entenderán.
Como le hacen los gatos, muy curiosos, se pegan. Y yo le digo, gatito, tú tienes que abandonar tu manera de vivir y ahora tienes que ser un changuito. ¿Cuántos creen que esto será posible? Suena muy absurdo. Pero ¿por qué el maestro nos está diciendo, si alguno está interesado en seguirme, abandone su propia manera de vivir? ¿Es imposible? Pero ¿por qué se le digo al chango que abandone su manera de vivir? Es imposible. ¿Por qué se le digo al gato que abandone su manera de vivir? Es imposible. A ver, ayúdenme. ¿Por qué? No está en su naturaleza. El maestro estableció otra vida. Es decir, si yo pudiera establecerle otra vida al chango, tiene capacidad de abandonar su manera de vivir. ¿Estamos de acuerdo? Ahora nadie va a decir, ay, nos estás diciendo changos y gatos. No. Tú y yo sí podemos abandonar nuestra manera de vivir porque hay otra manera de vivir. Y esto es rico si lo logramos permear en nuestro espíritu, porque dejaremos de justificarnos al no poder abandonar una manera de vivir. ¿Me explico? El changuito podría justificarse y decir, yo no puedo cambiar mi manera de vivir. Puedo intentar comportarme como un gato, pero mi naturaleza es ser chango. Pero cuando el maestro da esta declaración, es más profunda de lo que a veces leemos, porque por un lado me abre una ventana de decisión, me da la oportunidad de decidir, pero por otro lado me dice, hey, hay una forma distinta de vivir. Hay una manera distinta de vivir. Por eso te puedo decir, abandona tu forma de vivir. Hay otro camino, hay otra forma, pero esto es, di conmigo, voluntario y constante. Premisa número 1, la rendición no es un evento enmarcado por una fecha, sino una acción voluntaria y constante. Premisa número 2, rendir nuestro corazón. Cuando hablamos de rendición, si ya entendemos que no solamente fue una sola ocasión, que la rendición en mi vida tiene que ser todos los días, seguir al maestro implica negarme a mí mismo, abandonar mi forma de vivir, tomar mi cruz, es decir, verme crucificado todo el tiempo en esa otra vida y seguir al maestro. Es decir, si empiezo a entender esto, el siguiente punto que debemos comprender es que la rendición de nuestro corazón involucra sujeción y obediencia. No solamente es decir yo me rindo. Va más allá de declarar con mi boca que yo me estoy rindiendo. Implica sujeción y obediencia. Imagínate yo aquí cantando, yo me rindo a él. Un domingo, ¿no? Yo me rindo a él. Y luego llega Axel y papá, todo a Cristo. Papá, ¿qué quieres, hijo? Le doy un zape. No me estés molestando, ¿no ves que estoy adorando al Señor? Va más allá, no sé si me explico, de simplemente intentar cantar algo. Decir que yo me rindo al Señor implica la sujeción y la obediencia de mi corazón a Dios. ¿Me estoy dando a entender? La rendición es constante, es voluntaria, pero tiene que ver con el corazón. Ahora, creo que todos ustedes lo saben. Déjenme recordarles, ¿qué es el corazón? ¿Qué es el corazón? ¿Es el órgano? ¿Es el músculo físico que bombea la sangre? No, en las escrituras el corazón tiene que ver con ¿qué? Si ya lo saben, ayúdenme a recordarlo. Tiene que ver con la mente, la voluntad y las emociones. 3 cosas incluyen el corazón: mente, voluntad y emociones. La rendición de nuestro corazón, de mi mente, de mi voluntad y de mis emociones tiene que ver con sujetar todo esto a Dios y obedecerle. Suena sencillo hacer eso, pero cuando tú y yo enfrentamos la adversidad, cuando tú y yo enfrentamos alguna tentación, ahí es donde se mide nuestra rendición. ¿Cómo reaccionamos ante las circunstancias? ¿Cómo reaccionamos ante los eventos de la vida? Ahora, espero que nadie se sienta juzgado, decir entonces ¿qué onda? No puedo fallar.
no puedo cometer un error. No se trata de eso, se trata que si cometiste un error, entiendas que hay un área de tu vida que se tiene que rendir. Que si cometimos un errorcillo, un desvío, una situación, entiendas que hay una parte de tu vida que tiene que seguir rindiéndose a Dios. ¿Para qué? Para que yo reciba esos impulsos del Espíritu, los pueda obedecer y pueda caminar en ellos. Entonces, encontramos una declaración en Romanos 8:4 que dice: ya no seguimos a nuestra naturaleza pecaminosa, sino que ahora seguimos al Espíritu. ¿Te das cuenta? Podemos tomar la decisión de seguir nuestra naturaleza pecaminosa, pero dice: ustedes ya no están en esa condición. Tu condición es seguir la vida del Espíritu. Por eso rendición tiene que ver con sujeción y obediencia de mi corazón. ¿Qué se encuentra en el corazón? Mente, voluntad y emociones. ¿Se vale enojarse? Creo que ya lo hemos entendido. Pero no puede ser que te gobierne tu enojo. ¿Estamos? Entonces, cuando rendimos nuestro corazón, es que el Espíritu Santo comienza a hablar a nosotros y comienza obviamente a darnos esos impulsos para poder corregir nuestra vida. Por eso la palabra rendición, o este concepto de rendición que estoy compartiendo, creo que es muy importante. Porque si tú y yo queremos madurar y avanzar, la rendición tiene que ser diaria, voluntaria, constante, pero tiene que ver con sujeción y obediencia. ¿Estamos bien hasta ahí? Nuestro espíritu ya fue vivificado. Esa es una realidad, esa es una verdad contundente. Cuando yo abrazo la obra de Cristo, cuando yo me rindo a Cristo, mi espíritu es vivificado. Lo que sucede es que ahora nuestro corazón tiene que alinearse a esa realidad, y para que mi corazón se pueda alinear a esa realidad, necesita estar sujeto y obediente a los impulsos del Espíritu. ¿Lo estamos viendo? ¿Por qué creo que esto es interesante e importante de afirmar como una premisa? Porque tú puedes decir: Daniel, es que yo ya rendí mi vida delante de Dios hace unos años y yo estoy bien. Pero no se trata solamente de haber hecho una declaración. Se trata de estar viviendo cada vez más una realidad espiritual en este mundo natural. ¿Estamos? Cada vez más lo que ya es una realidad espiritual en el mundo natural se tiene que alinear y comenzarse a reflejar en nuestra vida. Ahí, justo ahí, es donde se empieza a revelar que estamos creciendo a la estatura del varón perfecto. Solo ahí. No. Si tú abrazas la obra de Cristo, tu espíritu ya fue vivificado. Tú eres salvo. ¿Pero ahí se acaba todo? No, ahí empieza todo. ¿Estamos? Entonces, los hijos de Dios tendremos que ser un referente para esta generación. Entonces, los hijos de Dios nos convertimos en esa luz que los que están en la oscuridad comienzan a ver y decir: ah, caray, hay algo diferente. Ah, caray, estos se comportan de otra forma. No, y no es por una acción o por llevar un libro o algo aparente, es por una realidad que está golpeando tu espíritu, que te está llevando a rendir cosas que tú sabes que están ahí batallando, pero que al recibir ese impulso del espíritu, tú rendirte tu corazón, tu mente, voluntad y emociones, obedecer eso que el espíritu está hablando, entonces empieza a producir un cambio en ti. Lo que tú estabas batallando empieza a ser conquistado. Esto nos lo entrega la rendición. A ver, Daniel, ¿pero qué no la obra de Cristo me hizo nueva criatura, me faculta, me permite vivir la vida de Dios? ¿Que no ya está el paquete completo? La respuesta es sí, ya está. Pero ¿en qué momento comienza a ser efectivo en tu alma? En el momento que tú te comienzas a rendir todos los días. En el momento que le dices a tu alma, mente, voluntad y emociones: yo la sujeto al Espíritu de Dios. ¿Estamos? ¿Vamos bien, familia? Premisa número 3. Vamos para la 3. Rendirnos tiene que ver, o rendirnos a la verdad que manifiesta la luz, entonces trae conquista
a nuestra vida. Espero vayamos construyendo los pasos. No es un evento, es una acción voluntaria y constante. Rendir esa acción voluntaria y constante tiene que ver con sujetar mi corazón al Espíritu de Dios y ser obediente a esos impulsos. Pero una vez que yo estoy en ese camino, ¿qué crees que empieza a suceder? Cuando yo me acerco a la luz, cuando yo me rindo delante de Dios, la luz ilumina cosas que antes yo no podía ver en un sentido espiritual. Y al yo comenzar a ver cosas, por estar en ese camino de la rendición, por estar sujeto a la voluntad del Espíritu, la luz comienza a iluminar cosas que yo no podía ver, que a lo mejor yo había escuchado, que yo había cantado, que yo había leído, pero ahora ante la luz son tan evidentes, son tan reales para mí, que eso se impregna aquí y se convierte en una convicción de vida. ¿Por qué es importante la rendición para un hijo de Dios? Para crecer y madurar aquí. Por eso la premisa número 3 es rendirnos a la verdad que tu espíritu está viendo por la luz. Y cuando tú ves esa realidad espiritual, empiezas a conquistar aquello que en tus fuerzas no podías conquistar. Si tú estás batallando con algo, ríndete. No te resistas más. No pongas resistencia, simplemente entrégate al Espíritu de Dios. La obra de Cristo ya es perfecta, está completa, pero es un proceso en el que tú y yo vamos viendo con más claridad las cosas que ya fueron hechas. Y este ejemplo es el que hemos intentado dar para afirmar esto en el corazón. Imagínate que apagamos en este momento las luces del auditorio y nos encontramos a oscuras por completo. Te aseguro que algunos de ustedes no van a recordar de qué color es la bolsa de la persona que está 3 filas atrás de ti. ¿Estamos de acuerdo? Pero si ahorita yo te pregunto de qué color es la bolsa de la persona, de la mujer que está 3 filas atrás de ti, basta con que tú voltees, te pares y digas es color tal. Pero si nos encontráramos en oscuridad completa, es imposible. Y tú podrías escuchar que alguien dice es color blanco y tú te imaginas. Y alguien va a decir no, no es blanco, es color beige. Y otro va a decir no, es color crema. Y otro va, y entonces cada quien va a empezar a lo que su imaginación le da. ¿Me explico? Pero ¿qué sucede si encendemos la luz? Desaparece todo pensamiento y toda imaginación y algo se convierte en realidad. ¿Vamos? ¿Estamos bien, familia? Entonces la realidad espiritual ahí está. La obra de Cristo es completa, es perfecta y ahí se encuentra. Necesitamos que la luz ilumine para que eso digamos, ahora entiendo. Porque antes escuchaba, cantaba, leía, escuchaba prédicas, escuchaba mensajes, pero ahora que me estoy rindiendo cada vez más y la luz ilumina mi vida, entonces esto ya no es una imaginación, esto es una convicción. Por eso dice la fe es la certeza ¿de qué? De lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Esto es impresionante porque la fe, familia, no tiene que ver con un esfuerzo mental. Y esto lo malinterpreta. Tú tienes que tener fe, hermano. Tú ten fe. Y entonces cuando uno escucha eso dice, mira, tú ten fe para que tus problemas se arreglen. Tú ten fe para que tu matrimonio se resuelvan los conflictos. Tú ten fe para que tus hijos ya no estén batallando. Tú créele al Señor. Y se convierte en un esfuerzo mental de nosotros estar diciendo yo tengo fe, yo tengo fe, yo tengo fe. Sí, yo tengo. Eso no es fe. Ese es un deseo bueno. La fe tiene que ver con haber visto algo en el espíritu que es tan real para tu espíritu que por eso dice la fe es, ayúdame, es la certeza de lo que se espera. ¿Por qué tengo la certeza de que algo va a suceder? ¿Porque mi fuerza mental es muy alta? Porque en el espíritu fue iluminado y dije, wow, esto es lo que se espera. Yo no dudo.
yo camino, yo avanzo, porque va a llegar, va a llegar. No es un esfuerzo mental. Yo le creo a Dios porque mis hijos se arrepientan, porque vengan al Señor. Yo le creo a Dios para que mi esposa deje de cachetearme y de gritarme. Yo le creo a Dios. No, síguele creyendo a Dios. ¿Sí me explica? No, los que no, Gaby no hace eso. No me estoy desahogando aquí. Me estoy dando a entender, familia. Entonces la fe se convierte en una certeza de lo que se espera. Pero no nada más es la certeza de lo que se espera, sino también es di fuerte, la convicción. ¿Pero qué? ¿Qué convicción? De lo que no se ve. Ahí está el centro de la fe en un tema espiritual, no natural. La certeza y la convicción de que algo está ahí, aunque mis ojos no lo puedan ver en lo natural. ¿Te das cuenta que Dios no deja la fe a nuestro criterio, ni a nuestro estado de ánimo, ni a nuestros recursos naturales? Está en el Espíritu. La fe está cimentada en el Espíritu, o está ahí en el Espíritu. Entonces por eso dice, aunque tú no lo veas, pero no es esa fuerza mental. Bien, entonces rendirnos justo a esa verdad que la luz manifiesta empieza a producir una conquista en mi vida. ¿Por qué? Porque como veo con claridad en mi espíritu, porque el Espíritu me habla y me dice, no, Daniel, tú no eres eso. Yo ya dije algo distinto de ti. Camina, avanza. Moisés se enfrentó a esto y Moisés dijo, es que yo no puedo liberar al pueblo. ¿Cómo me pides que yo lo haga? Y sabes que a lo largo de las escrituras encontramos historias de esta forma, donde hay un hombre, un ser humano que se ve en su condición y su condición va completamente contraria a lo que Dios está diciendo. Pero bendito Dios que Él es el que ve las cosas de otra forma y no nosotros. Porque a Moisés le dijo, ve y libera a mi pueblo. Pero es que soy batallo para hablar, Señor. Ve y libera a mi pueblo. Tenemos el caso de Gedeón. ¿Te acuerdas? Gedeón escondido y decía, es que ¿cómo voy a hacer? Tú lo vas a hacer. Lo que Dios dice acerca de ti en su Hijo es una realidad, aunque tú en lo natural lo veas imposible. Entonces, qué importante es la rendición. ¿Estamos? Rendirnos ante eso que el Espíritu está hablando y te está diciendo, ya no le des vueltas, ya, ríndete. Tercer premisa, bien, Efesios 5:8 al 13, te lo quiero leer en la palabra de Dios para todos. Porque ustedes estaban antes en oscuridad, pero ahora están en la luz del Señor. Por lo tanto, vivan como hijos que pertenecen a la luz. Verso 13, todo lo que se expone a la luz se puede ver con claridad. Solo lo que tú rindas es donde se va a empezar a iluminar. Si hay cosas en tu corazón, ya entendimos lo que es el corazón, mente, voluntad y emociones. Si hay emociones que te están trabando en tu caminar, expónlas a la luz. Pero cuesta trabajo. No queremos, porque implica dejar cosas que a lo mejor esas emociones me están entregando como satisfacción temporal. Implica rendición, implica soltar, implica renunciar, implica dejar de ser tú, implica hacer cambios. Y por eso tenemos miedo de exponerlo a la luz, porque creemos que vamos a recibir castigo. Te digo una cosa, no, la luz simplemente lo que va a hacer es reflejar lo que Dios ya dijo acerca de ti y que eso no corresponde contigo. Si hay algo en lo que tú estás batallando, expónlo a la luz. Preséntalo delante de Dios. Ríndete delante de Dios y dile, papá, aquí está. Expónme, me expongo delante de ti y ve la realidad que existe delante de Dios para poder llevar tu vida. No sé si me estoy dando a entender. Esa es la premisa número 3. Por eso operar en la luz me va a permitir conquistar aquello que en mi propia fuerza no había podido conquistar o no había podido avanzar. Exponerme a la luz o rendirme ante la luz
va a generar esa certeza, esa convicción de lo que ya somos en Cristo. Premisa número 4: conquista o el conquistar en tu vida va a facilitar el ejercicio de gobierno. Atención a lo que estoy diciendo. Estamos hablando de rendición. En estos pasos que estoy comentando, ahora una vez que tú comienzas a conquistar áreas en tu vida, el ejercicio de gobierno se facilita en ti. No podemos gobernar lo que no se ha sujetado. Yo no puedo, aunque si yo fuera presidente de esta nación, yo no me puedo parar en otro país e intentar gobernar. ¿Estamos de acuerdo? Ni ejercer gobierno. ¿Qué necesito yo hacer si fuera el presidente de esta nación para irme a parar en otro país y que lo que yo digo se comience a ejecutar? ¿Qué se necesita hacer? Conquistarlo. ¿Estamos de acuerdo? Conquistarlo. No hay manera de gobernar, no hay manera de aplicar leyes, no hay manera de ejercitar gobierno sobre algo que no está conquistado. Por eso cuando tú te rindes a la luz y comienza a haber conquista en tu vida, ¿qué crees? El gobierno de Dios se facilita en tu vida. Y cuando digo el gobierno de Dios se facilita, no estoy hablando de, lo quiero decir con mucho cuidado. A veces cuando hablamos de gobierno de Dios, y regálame toda tu atención para que no se salga del contexto, pero a veces cuando hablamos de gobierno hay un riesgo de estar imaginando que tiene que ver con ser personas importantes en lo natural, con ser puntas de lanza en iniciativas, con ser personas importantes en la sociedad, con poder obtener recursos o que lleguen recursos a mi vida, porque como ahora vamos a gobernar y vamos a conquistar y nos imaginamos lo que en lo natural vivimos y lo queremos trasladar a lo espiritual pensando que funciona de la misma forma. ¿No me estoy explicando? Y hablamos de gobernar y entonces hablamos de conquista y de avanzar, y es como si, déjame usar esta expresión, es como si fuera un shot de energía en el alma. Nos emociona y comenzamos a ver y creemos que el gobierno de Dios tiene que ver con las cosas naturales que tú y yo podemos lograr para nuestro beneficio. Cuando tú y yo nos rendimos ante Dios, mi yo desaparece. Cuando tú y yo nos rendimos ante la luz, mis gustos, mis anhelos, mis deseos desaparecen y son puestos los anhelos de Dios en mi corazón, que si coinciden con los míos, padrísimo, pero no es mi anhelo ni mi deseo, es el de Dios sembrado en mi corazón. Y entonces, ¿por qué digo que con la conquista el gobierno de Dios se facilita? Porque nuestra vida rendida a Dios nos lleva a experimentar el poder de su vida en nosotros. Imagínate una nación poderosa, llena de recursos, muy fuerte, con avances impresionantes, con una cultura fuertísima, el mejor modelo de una nación. Y esta nación va y conquista otra nación. ¿Quién va a comenzar a experimentar los beneficios de este gobierno poderoso? La nación que fue conquistada. ¿Estamos de acuerdo? Porque se establece un nuevo orden, se establece un gobierno nuevo, una cultura diferente, leyes distintas, cuestiones distintas que benefician a quien fue conquistado. ¿Estamos de acuerdo? Algunos me dirán, no, Daniel, a nosotros no nos pasó así, los españoles nos conquistaron y mira lo que nos hicieron. Pero establecieron su cultura y su modelo de gobierno en nosotros, que fue totalmente diferente. Cuando tú y yo nos rendimos a Dios, facilitamos el gobierno, y es entonces cuando empezamos a facilitar el gobierno es que tú y yo podemos empezar a experimentar el poder de ese gobierno en nuestra vida. Es ahí donde tú y yo empezamos a experimentar ese orden nuevo, esa cultura de gobierno nueva, esas leyes nuevas, esa ejecución, ese poder, esa manifestación del poder y del gobierno de Dios. Lo empezamos a experimentar porque fuimos conquistados. ¿Estamos?
Por eso la rendición es importante para facilitar el gobierno de Dios en nuestra vida. No, gobernar no se trata simplemente de decir vamos a gobernar. Fuimos llamados a gobernar. Sí, perdón, espero no se malentienda, por eso quiero que me regales tu atención. No estoy en contra de esas frases, pero si tu vida no está rendida a Dios, perdón, discúlpame, no hay ejercicio de gobierno. Sigue estando el yo vivo, sigues estando tú ahí presente. Por muy buenas cosas que hagas, por muy buenas acciones que hagas con el que está a tu lado, por muy buena apariencia que tenga tu matrimonio, por muy buenas cosas bondadosas que hagas en tu día a día, si tu vida no está rendida delante de Dios, no es ejercicio de gobierno. Estás ejerciendo tu propio gobierno, pero estás tomando a Dios para decir que estás en Dios. Espero ser súper claro. No estoy en contra de este tipo de declaraciones o de este tipo de expresiones. No, pero es que no solamente es decirlo. Si no hay un efecto de rendición, si no hay una acción de rendición, ¿cómo quieres que ese gobierno actúe sobre ti? Es imposible. ¿Decimos amén? Espero que no te estés agüitando y que no estés poniéndote triste. Al contrario, digas, ¿dónde me rindo? ¿Dónde doblo mi rodilla? ¿Qué tengo que hacer para rendirme? Porque me urge el gobierno de Dios en mi vida. Eso no quiere decir que el Espíritu no actúe, eso no quiere decir que el Espíritu no utilice. Estamos hablando de ir más allá. Estamos hablando de madurar. Estamos hablando, ¿te acuerdas el pasaje del joven rico? De hecho lo compartí en uno de estos mensajes. El joven rico dice, maestro, ¿qué tengo que hacer para poder ganarme la vida eterna? El maestro dice, cumple todos los mandamientos. Ya lo hice. Perfecto, entonces ve y vende todo lo que tienes y sígueme. Porque no se trata simplemente de cumplir los mandamientos, se trata de estar dispuesto a renunciar al yo y lo que tú has logrado en tu capacidad, con tal de decir, maestro, Señor, dime qué tengo que hacer. No te estoy diciendo que salgamos todos y vendamos lo que no, pero si Dios te da una instrucción, síguela. Por eso rendición tiene que ver con obediencia y sujeción. Y el joven rico se fue triste porque dice que tenía muchas cosas. Es muy difícil, familia, rendir lo que nos costó sudor y sangre. Es muy difícil. Pero eso es lo que tiene que ver. Entonces la conquista va a facilitar el ejercicio de gobierno. No pongamos resistencia, cedamos el trono a quien le corresponde, que es Cristo. Y entonces el fruto de ese gobierno va a ser evidente en nuestra vida. Interesante lo que nos dice el apóstol Pablo en Gálatas 5:22. Lo sabes de memoria sin duda. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Te lo sabes la siguiente declaración? Si no, ahí lo tenemos en pantalla. Contra tales cosas no hay ley. ¿Cómo? ¿Por qué no hay ley contra tales cosas? ¿Por qué habla del fruto del Espíritu y luego dice contra eso no hay ley? Porque el fruto del Espíritu es evidencia del ejercicio de gobierno de Dios en ti. El fruto del Espíritu es el resultado de la semilla implantada que es Cristo, y de ese ejercicio de gobierno y de conquista empieza a producir un fruto de manera natural. Y dice, contra ese sistema de gobierno, contra ese fruto de gobierno no hay algo similar, no hay una ley, no hay un gobierno similar, no hay algo que se le compare, no hay nada, no hay punto de referencia de ningún otro orden respecto a este ejercicio de gobierno. Por eso cuando dice contra tales cosas, y perdón si estoy equivocado, pudiera estarlo, pero yo entiendo que está diciendo, este fruto es el resultado del gobierno de Dios en tu vida. Amén.
Es la semilla implantada que comienza a crecer y comienza a producir, y tú te rindes y entonces empiezas a dar fruto. Bueno, una vez que tú das fruto y es evidente en tu vida el fruto del Espíritu, quiere decir que el gobierno de Dios está obrando en tu corazón, en tu vida. No hay gobierno, no hay ley, no hay sistema comparado contra Él. Por eso la importancia de seguir rindiéndonos delante de Dios. Y aquí entonces entro ahora sí al tema. Esto fue la introducción, pero tranquilos, que fue la primera parte del mensaje. Vámonos a la segunda. STQS y sus dos efectos contra la rendición. ¿Qué es el STQS, Daniel? Tranquilos, ahorita lo vamos a descubrir. Una vez que establecimos estas 4 premisas, una vez que repasamos estas 4 premisas y que las abrazamos en nuestro corazón, debemos entender que todo ser humano vive impulsado por el deseo. Nuestra alma, nuestro corazón, mente, voluntad y emociones, nuestra alma está diseñada para desear. Es decir, en el alma es donde nacen los deseos. ¿Sí? En el alma es donde está la voluntad, lo que quiero hacer, es donde se encuentran los anhelos. Tú te levantaste el día de hoy y ¿qué querías desayunar? ¿Qué se te antojó? ¿Unos hot cakes? ¿Una malteada? ¿O estuviste en ayuno? ¿Unos tacos de barbacoa? ¿Te das cuenta? ¿Dónde nace eso? ¿En el espíritu? En el cuerpo, Daniel. Pues la panza tenía hambre, ya estaba toda hueca. Decía una persona, no digo quién, mi amor, ya me dio vasca de hambre, decía, del huecote que traía, decía, ya me dio vasca de hambre. ¿Te das cuenta? Fuimos diseñados, nuestro corazón y nuestra alma fue diseñada para desear y para anhelar. Ahí es donde se encuentran los anhelos, los deseos, la voluntad. ¿Y qué tiene que ver esto? Bueno, esto es interesante porque el deseo es el que nos impulsa o nos inspira hacia algo. ¿Estamos? Tú dices, ay, quisiera cambiar de carro. Es un deseo. Y ese deseo te impulsa a empezar a buscar carros, préstamos, créditos, vender el tuyo. Ay, yo quisiera. El deseo es lo que te impulsa a lograr las cosas y a buscar las cosas. El alma fue hecha por Dios para desear y para recibir o experimentar lo que Dios preparó para el ser humano. El alma está diseñada para desear lo que Dios tiene, pero a la vez el alma es donde Dios expresa, o el hombre experimenta lo que Dios preparó para el ser humano. ¿Ok? ¿Por qué hay gente que sin conocer a Dios anhela un cambio en su vida? Porque hay gente que de pronto dice, es que yo ya no puedo, yo necesito algo más fuerte, yo necesito la intervención divina. Es un anhelo y es un deseo que se encuentra en el alma. Ahí fue diseñada, y ahí es donde tú y yo experimentamos la realidad de Dios o la realidad espiritual, que entonces nos empuja a cumplir o a desear las cosas. ¿Vamos bien hasta ahí, hasta esta base? Tú vas a decir, seguro, Daniel, acompáñame a Filipenses 2:13. Filipenses 2:13, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer, por su buena voluntad. ¿Te das cuenta? Ahí es donde está el querer, pero es también donde Dios pone el hacer o la facultad para realizar. Es ahí en nuestra alma donde esa realidad espiritual se refleja, y entonces podemos anhelar, empezamos a desear tener una vida diferente. ¿Cuántos quieren madurar en Cristo? No, la levantes forzada, la neta. No somos muchos, es que levanta tu mano si realmente tú quieres madurar espiritualmente. Ese es un anhelo y un deseo que está puesto en tu alma, y ahí es donde Dios trabaja para que eso se convierta en una realidad. ¿Estamos? Pero así como ahí es donde Dios deposita, donde encontramos o experimentamos eso que Dios preparó para nosotros, sabes que también es en el alma donde existe la carencia y donde existe el vacío de parte de Dios. Es ahí en el alma donde, a ver si lo logro explicar, si el alma fue diseñada para anhelar y para experimentar lo que Dios preparó,
Cuando no hay Dios, eso está vacío y hueco. ¿Estamos? Pero no perdió el deseo y no perdió el anhelo de suplirlo. Ahí está. Es como decirle a tu estómago que ya tienes hambre, empiezas a sentir hambre y tu estómago dice ya, empieza a mover la cabeza, te empieza a dar sueño, empiezas a cabecear y empiezas a sentir hambre. Es ahí en el estómago donde nace todo esto. Perdón si estoy diciendo algo absurdo y los médicos y los científicos me dicen, no, Daniel, es en las neuronas, es en el estómago, ¿no? Así lo entendemos, creo que más fácil. Entonces, ahí es donde podemos ser saciados, ahí es donde se despierta el hambre que tenemos ahorita y ahí es donde empezamos a sentirnos saciados. ¿Estamos de acuerdo? Si esto está funcionando, no tendré ese hueco y ese vacío porque estoy recibiendo el alimento que mi cuerpo necesita. Pero cuando no hay ese alimento, empiezo a sentir el vacío. ¿Estamos de acuerdo? Y empiezo a tratar de sustituir ese vacío por algo que me llene ese hueco. ¿Cuántos han tomado un vaso de café durante toda su mañana sin probar alimento hasta la tarde? ¿Y te llena? Pues te calma el hambre, ¿no? Es un sustituto de un alimento, pero practica eso todos los días, todos los años. No desayunes nada, nada más tómate un vaso de café bien cargado. ¿Qué va a pasar? Va a haber consecuencias. Entonces, espero con este ejemplo darme a entender, el alma fue creada para anhelar y desear, fue creada para experimentar lo que Dios tiene, pero cuando no hay nada de Dios, el alma no pierde el deseo ni el anhelo de poder ser saciada y empieza a buscar sustitutos. ¿Vamos? En Filipenses encontramos, porque Dios es el que hace en ustedes y produce el querer como el hacer. Ahora, si ese motor de deseo está funcionando de manera correcta, podemos ser saciados, pero si no, empezamos entonces a buscar cosas. Y sabes, esto es lo que le sucedió a Adán y Eva. Espero lo recuerdes. Creyeron una mentira por parte de la serpiente o del enemigo y desvió su atención del árbol de la vida por el árbol del conocimiento del bien y del mal. Es decir, el hombre tiene un deseo, hay un árbol de vida, pero hay un árbol de conocimiento y dijo, yo me voy por el del conocimiento. Fue engañado. Pero el punto que yo quiero rescatar es que aun y cuando el ser humano murió espiritualmente, el alma no murió. ¿Estamos de acuerdo? Este engaño que produjo la serpiente lo que provocó fue separación de Dios con el ser humano, pero atención, el alma sigue ahí. Y si el alma fue creada para poder anhelar y para poder desear y para poder recibir y experimentar lo de Dios, al estar separada de Dios, ¿qué crees? No perdió esa cualidad o esa característica. Y entonces es cuando el hombre comienza a tener sus propios anhelos, sus propios deseos que satisfagan esa fuente de anhelo y de deseo. ¿Estamos? Ahora, esto es importante porque debemos entender, a ver si lo logro explicar. Tú y yo sabemos que somos un ser tripartita, espíritu, alma y cuerpo. Si el alma es el depósito del anhelo, es el motor del deseo, hoy en día hay dos fuentes que producen o que despiertan esos anhelos: la espiritual y la carnal. ¿Ok? Hay dos fuentes, y acompáñame a Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Despójense de la manera de vivir, de la antigua manera de vivir. Despójense del viejo hombre, atención, porque está viciado. Está viciado conforme a los deseos engañosos. Mi alma tiene la capacidad de anhelar y desear. Todo lo que yo hago está empujado, impulsado por los deseos del alma. Pero hay dos fuentes que producen esos impulsos: la carne y el espíritu. ¿Por qué esto es importante y qué tiene que ver con la rendición? Vamos para allá. Si entiendo que hay dos fuentes, lo primero que tengo que establecer en mi corazón es que estas dos fuentes que alimentan el anhelo y el deseo son contrarias: espíritu y carne. No hay punto de equilibrio. Atención, no hay punto de equilibrio. Tú no puedes estar abriendo la fuente de la carne
para llenar tus anhelos y estar abriendo la fuente del Espíritu para motivar tus deseos. ¿Es uno o es otro? La clave es mis deseos, ante qué se están rindiendo, ante qué fuente se están rindiendo mis anhelos y mis deseos. ¿El espíritu o la carne? ¿Ok? Hay una fuente, hay un motor que impulsa deseos y hay dos fuentes, espíritu y carne. Son contrarios, no hay punto de equilibrio. O es el espíritu el que te está empujando y el que está despertando los deseos y los anhelos en tu corazón, o es tu carnalidad, o es la carnalidad, o es ese rastro del viejo hombre que está empujando tus anhelos y tus deseos. Los dos no pueden estar, o es uno o es otro. Y aquí es donde viene justo el punto central del mensaje. ¿Por qué? Porque el STQS es una droga, es una sustancia muy sutil, creo que cada vez menos sutil, o sea, le pongo sutil entre comillas, que produce dos efectos. El STQS es una droga, es una sustancia que se inyecta y ahí en el alma comienza a tener dos efectos. Estos dos efectos te los platico rápidamente. Un efecto es hacia el ser humano en general. El STQS satisface, o es esta sutil droga que satisface ese vacío que está en el alma, ese hueco que al no estar delante de Dios, entonces busca esta sustancia satisfacerlo, pero va a crear una falsa motivación, genera un impulso artificial que al final es engañoso, es egoísta y es contrario a toda la voluntad y propósito de Dios. Primer efecto del STQS, a ver si te lo grabas, STQS. El primer efecto es hacia toda la humanidad y lo que hace es sustituir ese hueco y ese vacío que se encuentra en el alma. Pero es egoísta, es engañoso, es artificial y va contrario a todo lo que Dios es. Pero ese es el efecto que causa en el ser humano. Pero ¿qué crees? Esta sutil sustancia no solamente tiene un efecto en el ser humano, sino también en los hijos de Dios. No busques ese TQS en la concordancia, no lo vas a encontrar. ¿Okay? No vas a encontrar ahí en la concordancia STQS. ¿Cuál es el efecto hacia los hijos de Dios? Es que nos entrega un placer temporal que nos desvía de la fuente correcta de deseo o de la fuente espiritual. Y lo peor de todo es que inhibe los impulsos del espíritu. Esta sustancia lo que hace en el hijo de Dios, o en los hijos de Dios, es crearnos placeres temporales. Placeres temporales, temporal, placeres cortos, temporales, pero que su efecto empieza a alejarnos de la fuente espiritual e inhibe, como sustancia tóxica, inhibe los impulsos del espíritu. ¿Qué es entonces el STQS? Sé lo que tú quieres ser. Esta sustancia sutil y engañosa se encuentra en toda la sociedad. Voltea a ver este pensamiento en las corrientes de pensamiento actuales, en los movimientos que se están levantando, en las ideologías, en los medios de comunicación, en las empresas, en las marcas, en las áreas de influencia está esta sutil sustancia. Por eso digo que ya no es tan sutil. Pero si tú volteas a ver todas estas esferas que te acabo de platicar, de una u otra forma te están diciendo: sé lo que tú quieres ser. No tienes por qué ser lo que dicen tus papás. No tienes por qué creer que tú eres como naciste. Tú tienes la capacidad de decidir, tú tienes la voluntad de decidir qué quieres ser hoy, qué te gustaría lograr. Y digo que es sutil porque tiene una apariencia de bondad. Todo el mundo diría: pues es que está chido, Daniel, está padre que yo pueda decidir lo que yo quiero ser en mi vida. Claro que tú puedes decidir lo que tú quieres ser en tu vida de manera profesional, pero nunca en contra de la voluntad o el diseño de Dios. ¿Estamos? Por eso es sutil.
Por eso es engañosa. Por eso en el ser humano lo que produce es llenar un vacío. ¿Estamos? Porque el alma desea y anhela a Dios de alguna forma. Porque el alma y el corazón anhelan a Dios de alguna forma. No hallan cómo, no saben cómo, pero alguien que no conoce a Dios, está en su corazón el rendirse ante una divinidad. Ahí hay un hueco, ahí hay un vacío, y entra esta sustancia para decir: no te preocupes, crea a tu Dios, forma a tu Dios. ¿Qué Dios quieres? ¿El que te protege? ¿El que te ama por encima de todo? ¿El que es amor? Y amor, entonces no importa nada. Y entonces esta sustancia, por eso te digo que el efecto en el ser humano es llenar, es distorsionar, es temporal, es egoísta, y obviamente empieza a hacer daño. Y en los hijos de Dios, aquellos que tenemos la verdad, aquellos que tenemos su espíritu, aquellos que ya fuimos regenerados, aquellos que ya nacimos de nuevos, ¿qué crees? Da efectos temporales, shots temporales que alimentan la carne y que inhiben los impulsos del espíritu. Porque déjame decirte, por si no lo sabíamos, esta sustancia y este pensamiento también está infiltrado en las congregaciones. Nuestra generación, y cuando digo nuestra generación me refiero a nuestros hijos. ¿Sabes que ayer estábamos en un salón de belleza? Me estaba haciendo pedicure. No se crean. Estábamos en un salón de belleza y escuché una conversación de un hombre, ¿qué será, amor? 40, tocando los 50 probablemente, tocando los 50, y la señora que le estaba arreglando el cabello ya estaba terminando y se lo empezó a lavar. ¿Se quiere que le lave el cabello? Sí, gracias. Y yo mientras estaba esperando una silla, y entonces escucho un comentario, y no sé por qué salió el tema, yo llegué y ya estaban hablando seguramente, pero sacó el tema de: no, hombre, pues es que qué curioso ahora, ¿no? El hombre quiere ser mujer y la mujer quiere ser hombre. Eso es lo que comentaba. Y la mujer le dice: pues sí, ¿no? Como que pues sí, ¿qué hacemos? Y la respuesta de este hombre fue: pero pues es que esto ya es más común que antes. Dice: yo creo que mientras se respeten no hay problema. Mientras nos respetemos entre todos no hay problema. STQS, una sustancia sutil impregnada en muchos lugares, en muchas empresas, en muchas marcas, en medios de comunicación, que están bombardeando, y que alguien, y digo la edad intencionalmente, porque si a alguien en esa edad le es natural y le es común, y su parámetro de identificación es el respeto, ¿qué de nuestros hijos? Ahora, no solamente estoy hablando de ideologías de género, todo, di conmigo todo lo que promueva tu yo, tu interior, tu ego, tiene que ver con ese TQS. Por muy buenas cosas que hagamos, por muy buenas cuestiones que aparentemos, si el ego es el que se está alimentando, por eso mi tema es: esta es una sustancia contra la rendición. Porque en los hijos de Dios genera esos shots o ¿cómo decirlo? Ese anhelo temporal. ¿Me explico? Si alguien se acerca el día de hoy al finalizar el mensaje y me dice: Daniel, wow, qué tremendo mensaje, no estoy viendo mal a la persona, ¿me explico? Pero aguas si eso está siendo un shot para ti de levantar tu ego. ¿Estamos? Porque no soy yo. Y así como este ejemplo abundan. Ahora, digo que tienen apariencia de bondad esta sustancia, pero que al final el único objetivo es intercambiar por completo lo que Dios dice acerca de ti con lo que tú quieres ser. Por eso espero entiendas mi mensaje, y el punto de mi mensaje es: esto atenta contra la rendición, porque te vuelve a levantar. Porque tú que ya te rendiste y que estás sujetando tu mente, voluntad y emociones ante Dios, produce un show de: caray, ¿neta? ¿Soy bueno? Wow, sí, aquí estoy rendido delante de ti, Señor.
Caray, y estas corrientes de pensamientos nos empiezan a alejar de la fuente correcta, que es el Espíritu, y por eso digo que inhibe los impulsos del Espíritu, porque llegará un momento en el que será más importante para ti lo que tú quieres ser, lo que tú quieres lograr, que lo que Dios te está llevando a hacer. Por eso es importante prestar atención. Gálatas 5:13, y vamos cerrando ya, vamos terminando. Gálatas 5:13, hermanos, Dios los ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea una excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor ayúdense los unos a los otros, siempre con amor. Le está hablando a hijos. Dios los ha llamado para ser libres, pero no permitan que la libertad sea la excusa para complacer sus deseos perversos. Mejor ayúdense unos a otros. STQS, ¿qué produce y qué busca y cuál es el fin? Y que el fin es que hagamos un intercambio. Tú y yo estamos rendidos, tú y yo estamos ahí, pero está buscando hacer un intercambio en nosotros, y en el ser humano también produce este intercambio. ¿Cuáles son los intercambios que está haciendo? La rendición del yo por el empoderamiento del yo. Esta corriente de pensamientos que vemos por todos lados, lo que está buscando es intercambiar la rendición del yo por el empoderamiento del yo. ¿Ok? Tú puedes, tú quieres, tú lo deseas, si tú lo quieres lo puedes lograr. ¿Es malo pensar así? ¿Es malo anhelar mejores cosas? ¿Qué es lo malo? La fuente de donde provienen esos deseos, o es la carne o es el Espíritu. Si el Espíritu te está impulsando y te está llevando a salir, a emprender, a hacer, perfecto, es el Espíritu de Dios. Pero si es el yo, si es la carne, si son los deseos, si son las pasiones, aguas, identifícalo. Cuando tú empiezas a identificar que estos pensamientos, que las acciones que están llegando a tu alrededor están intercambiando la rendición de tu yo por el empoderamiento de tu yo, aguas, ponle un alto. ¿Ok? Segundo punto que busca intercambiar: lo que Dios dice de ti por la decisión de mi destino. Dios dice algo acerca de ti, pero esta sustancia o esta corriente de pensamientos busca que tú establezcas fuertemente que tú eres el diseñador de tu futuro, que tú eres el constructor de tu futuro, que el destino está en tus manos, que tú tienes la capacidad de lograr y de hacer. Aguas con esta corriente de pensamientos. Es sutil, es engañosa, pero lo que está buscando es intercambiar a Dios, lo que Dios dijo, por lo que tú quieres. Es muy sutil. Tercero, el Dios verdadero por el Dios de mi propia religión. Hay un Dios verdadero, pero esta sustancia, una vez que la consumimos, que le abrimos la puerta, va a cambiar al Dios verdadero por el Dios de mi religión. ¿Cuál es el Dios de mi religión? El que yo digo, es que Dios me bendice, Dios me guarda, Dios me protege, Dios me provee, pero mi estilo de vida no refleja en nada el gobierno de Dios. Hay muchos cristianos así. Yo reconozco como mi proveedor, pero tu vida va contraria al gobierno de Dios. Es el Dios de tu religión. Tomamos pasajes para decir que es mi Dios, pero tu vida no refleja el gobierno de Dios. Ese es el Dios de tu religión, que tú crees que te protege, te cubre, te bendice, te prospera, te da, pero si tu vida no está rendida delante de Dios, no hay gobierno ejerciéndose. Aguas con esa sustancia, aguas con este método. Cuarto, busca sustituir lo eterno por lo temporal. Hay cosas eternas, pero como lo temporal lo vemos y nos agrada y nos gusta, entonces esta sustancia busca sustituirlo. Y por último, busca intercambiar el diseño de Dios por un simple boceto caprichoso del hombre. Hay un diseño de Dios establecido para las cosas, para el orden, para el hombre, para las actividades, etcétera. Hay un diseño divino, pero este busca sustituir ese diseño por lo que el hombre quiere bocetar, por lo que el hombre quiere hacer. Entonces, estemos atentos, familia, y no permitamos que ninguno de estos pensamientos o de estas corrientes influyan en nuestra alma, modificando la fuente del deseo, porque nuestra alma va a seguir anhelando y deseando.
Nuestra alma no va a parar de anhelar y desear. Cuidemos si es la fuente espiritual la que está llenando o es la carnal la que está llenando. Tito 2:11 al 12 en la Nueva Traducción Viviente. Pues la gracia de Dios ha sido revelada, la cual trae salvación a todas las personas, y se nos instruye a que nos apartemos de la vida mundana y de los placeres pecaminosos. En este mundo maligno debemos vivir con sabiduría, con justicia y con devoción a Dios. Y termino con este pasaje, primera carta a los Corintios 15:58. Primera carta a los Corintios 15:58, y te lo quiero leer de la versión La Palabra de Dios para Todos. Por lo tanto, hermanos, permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Dedíquense totalmente a trabajar para el Señor. Bien saben que su trabajo no es en vano. Permanezcan firmes y no dejen que nada los haga cambiar. Que la fuente espiritual esté ahí, sea la que llene nuestra alma, mueva, impulse nuestros anhelos y nuestros deseos. El Espíritu sembró una idea, el Espíritu sembró una intención en tu corazón, el Espíritu sembró un anhelo en tu corazón. Bendito Dios, hazle caso, pero no dejemos que la sustancia del celo que tú quieres ser venga e impacte tu fuente original, porque buscará intercambiar lo que ya te platiqué, y tarde o temprano tú estarás en esta fuente carnal impulsando tus anhelos y tus deseos. No importa qué tan bueno se vea en apariencia, si la fuente no es correcta, no está bien delante de Dios. Por eso la rendición tiene que ver con esto. Por eso digo que esta sustancia atenta contra la rendición, porque lo que busca es levantar al que está rendido, empoderarlo y llevarlo a otro nivel. Entonces, familia, por muy contradictorio que se escuche, defiende tu rendición. Se escucha contradictorio, ¿no? Porque para rendirte tienes que dejar de luchar. Te lo dije hace un momento. Pero una vez que tú estás en estado de rendición, defiéndelo. No dejes que nadie te levante de ahí. No permitas que las bondades de la vida te levanten de ahí. No permitas que los pensamientos, las palabras dulces lleguen a tus oídos y te levanten de ese estado de rendición. No permitas que la prosperidad en lo natural te levante de tu estado de rendición. No dejes que el avance que tengas en esta tierra te levante de tu estado de rendición. No permitas que la corriente social, que los programas, que las películas, que los mensajes que estamos siendo bombardeados te levanten de tu estado de rendición, porque esta sustancia es sutil. Y si tú platicas hoy con tus hijos, si tienes hijos adolescentes, pregúntales cómo ven estos temas, y a lo mejor nos sorprendemos que sean comunes para ellos, aceptables para ellos. Y no estoy hablando de un tema en particular. Agarra todo el abanico de ese TQS, de ser lo que tú quieres ser, y pregúntale y haz este ejercicio y esta medida de cómo está el corazón de tus hijos. Por eso la importancia de permanecer en rendición. ¿Cuántos dicen amén? ¿Podemos cerrar nuestros ojos? ¿Podemos orar un momento ya para ir cerrando este tiempo? Y Señor, esta tarde, Padre, queremos hacer una oración, Señor. Queremos abrir nuestro espíritu y nuestro corazón delante de ti. Nuestro corazón, Señor, que es donde se encuentra nuestra mente, voluntad y emociones, para que tu luz, Señor, siga iluminando nuestra vida, siga trayendo esa luz necesaria para seguir avanzando y conquistando. Señor, y esta tarde yo tomo este tiempo, Señor, para orar y para pedirte, precioso Espíritu, que sigas hablando a nuestro corazón, que sigas hablando a nuestro espíritu,
acerca de este tiempo, acerca de la temporada en la que nos encontramos. Este es el tiempo que tú tuviste a bien, Señor, tenernos en esta tierra, en este momento, en medio de esta sociedad. Queremos caminar con sabiduría, queremos conducirnos con justicia, queremos conducirnos con amor, pero con devoción a ti también, Señor. Alerta nuestro espíritu acerca de todo aquello que atenta contra la rendición. Alerta nuestro espíritu de todas esas sustancias sutiles, de todas esas corrientes de pensamientos, de todas esas ideas que nacen de la fuente de la carne y que mueven el corazón del hombre para crear, para imaginar, para establecer. Alerta nuestro espíritu para poder conducirnos en este tiempo y ser un referente en medio de nuestra sociedad, ser esa luz en medio de nuestra sociedad, no para que se hable de nuestro nombre, no para que seamos reconocidos en nuestro nombre personal, sino para dar un ejemplo de que un hijo de Dios que camina y que tiene la intención genuina de madurar y avanzar es una luz y es un punto de referencia para vivir bajo un gobierno distinto contra el cual no hay una ley que se le compare. Que el fruto de tu espíritu siga manifestándose y creciendo en nuestro corazón. Por eso esta tarde quiero aprovechar para rendirnos delante de ti, Señor, para rendir nuestro corazón, nuestra mente, nuestra voluntad y nuestras emociones delante de ti y decirte que operes, precioso Espíritu, que tomes estas áreas de nuestra vida, que tomes todo nuestro ser. Mira, ¿por qué no aprovechas para ahí en este tiempo personal, ahí en tu corazón, en tu oración, le expresas a Dios y presentas ante su luz esas áreas que reconoces deben ser atendidas? Y simplemente reconoces y dices: Señor, aquí están. Si reconozco que había, Señor, desviado un poco esta parte, o reconozco que esta área en mi corazón, Señor, ahí está, me has estado hablando, pero no la he logrado entregar. Aquí estoy, Señor, porque no queremos vivir, Señor, en esta dualidad, porque no queremos ser cristianos simplemente de reunión, sino queremos ser una expresión real de tu amor, de tu justicia y de tu bondad ante la gente. Que cuando salgamos y testifiquemos a otros y llevemos tu mensaje, no sea por mi palabra, no sea por mi elocuencia de cómo hablo, sino sea tu gobierno operando a través de mi vida. Que aun y cuando yo testifique y comparta a otros y mi mensaje sea breve y corto, sea tu poder expresándose. Por eso nos rendimos delante de ti, porque no puede haber gobierno sobre aquello que no está sujeto o rendido. Que cuando salgamos y convivamos con nuestros hijos, nuestra esposa, nuestros familiares, el ejercicio de gobierno se sigue expresando en nosotros, probablemente sin hablar y sin tener que decir. Pero si tú, Espíritu Santo, nos llevas y nos mueves a dar una palabra, levantar nuestra voz para orar e interceder por alguien, no exista nada que obstaculice ese impulso del Espíritu. Por eso nos rendimos a ti esta tarde. Por eso te decimos: urge, Señor, que operes en nuestra vida. Urge exponer estas situaciones cada vez más delante de ti y ser guiados por tu precioso Espíritu, ser instruidos por tu Espíritu, porque todo ya fue dado, porque hay una obra completa y perfecta. La medida ya fue establecida del varón perfecto. Nos encontramos camino a ella y no queremos nada que estorbe, no queremos que nada se interponga en ese crecimiento, en esa madurez, en ese caminar delante de ti, Señor. Queremos ser capaces de manifestar y expresar de lo más natural esa medida del varón perfecto en cada uno de nosotros.
danos la sabiduría para conducirnos, pero también danos la sabiduría para guiar a nuestra generación, para que el tiempo que a ellos les toque sigan siendo luz en medio de la oscuridad, sigan siendo embajadores de reconciliación entre la gente y tú, Señor, para que nuestra generación siga siendo ese factor de transformación, no por su elocuencia, no por sus capacidades, sino por vivir una vida íntegra delante de ti, Señor. En el nombre de Cristo, gracias te damos, Señor. Amén. Amén.